Mensajes de salvación para leer. El título de este mensaje. Verdades de la Virgen María y de su Hijo Jesús, Cristo. Los detalles. La Biblia enseña que Jesús el Cristo vivió un poco más de 33 años, pero no dice cuántos años vivió María la madre de él. También la Biblia enseña que Jesús murió crucificado, pero no dice nada acerca de la muerte de María su madre. Sin embargo, en Hebreos 9:27, la Biblia dice que todos tenemos una cita con la muerte, de modo que María murió años después de ella ver a su Hijo Jesús subir a los cielos. Jesús, después de morir crucificado, fue al paraíso. Porque a uno crucificado junto a él, antes de Jesús morir, a este hombre le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en Juan 3:13, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo. Este versículo en la Biblia católica, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo, y en Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios. Entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo. ¿Dónde están ellos? Están en el paraíso, lugar este del cual Jesús afirmó que visitaría también, y los hijos de Dios, hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, no entrarán al cielo. La Biblia nos dice que Jesús fue un ejemplo para nosotros, en 1 de Pedro 2:21. En cuanto a la Virgen María, entonces ella también fue conducida por ángeles al paraíso, resultando al igual que su Hijo Jesús, que estuvo en el paraíso, antes de resucitar y de subir a los cielos. Pues en Juan 20:17 en la Biblia, a María Magdalena, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando María murió, su alma no fue conducida directamente al cielo, como algunas iglesias enseñan, ni todavía ella, ha subido al cielo. Es necesario que María adquiera un cuerpo incorruptible, antes de ella subir al cielo. Todo indica que Jesús subió al cielo, solo después que él resucitó, y su ida al cielo está narrada en Hechos 1:9-11, como veremos más abajo. Es necesario que los hijos de Dios resuciten primero, antes de subir al cielo. ¿Por qué las iglesias no enseñan esto? Pregúntese usted mismo. Mateo 28:1-6 dice que Jesús fue resucitado 3 días después de su muerte. Notemos que nuestro Salvador Jesús estuvo en el paraíso, y luego fue resucitado, esto mismo les sucederá a todos los hijos de Dios. Pero la Biblia no dice que María ya fue resucitada. Por tanto, ella todavía está en el paraíso. Tenemos que aceptar que la autoridad informativa oficial, referente al reino de Dios, es la Biblia, no es la iglesia a la cual usted pertenece. Referente a Dios y su reino, la iglesia de usted debe enseñar solo verdades claramente extraídas a la luz de la Biblia. Los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia, ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra en su Biblia. Jesús estuvo en el paraíso, y luego fue resucitado. Mateo 28:1-6 en la Biblia, narra que el alma, y el espíritu de Jesús retornaron al cuerpo muerto de él allá en Israel, y Jesús ya resucitado salió de la tumba. Él apareció a María Magdalena, y luego a los apóstoles, y hasta a cientos de personas que estaban reunidas en un mismo lugar. Pues en 1 de Corintios 15:6, se lee que Jesús se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. En cambio, la Biblia no dice que María se ha aparecido a alguien, después que ella murió. María no puede aparecer a alguien, porque primero ella tiene que resucitar como resucitó su Hijo Jesús, y la Biblia no dice que ella ya resucitó. María todavía está en el paraíso esperando que Dios la resucite. La Biblia dice, en 1 de Corintios 15:52 y en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, que Dios resucitará a todos sus hijos a la vez, o sea, al mismo tiempo. Hechos 1:3 en la Biblia dice que Jesús, después de resucitar, estuvo apareciéndose a personas que habían compartido con él, antes de él morir crucificado, y que lo estuvo haciendo durante 40 días. En cambio, de María,
la Biblia no dice que ella estuvo apareciéndose a personas, y es que ella no puede hacerlo, porque todavía no ha sido resucitada por Dios, de la manera que Cristo resucitó. Primero ella tiene que pasar por la resurrección por la cual pasó su Hijo Jesús. En Hechos 1:9-11, la Biblia describe la ascensión de Jesús a los cielos, y ahí también habla acerca del retorno en el futuro, de Jesús a este mundo. Este regreso de Jesús en el futuro, está descrito en 1 Corintios 15:52, y en 1 Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. Acerca de la Virgen María, la Biblia no dice algo de que ella ascendió a los cielos. Pero la Biblia, en 1 Tesalonicenses 4:16-17 dice que los hijos de Dios van a ascender al cielo, y es lógico aceptar que María, como una hija de Dios, también ascenderá al cielo a la vez que todos los hijos de Dios les correspondan hacerlo. 1 Tesalonicenses 4:16-17 lo narra así: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí claramente dice que los muertos en Cristo serán resucitados antes de ellos entrar al cielo. Jesús subió al cielo después de ser resucitado, pero la Biblia no dice que María ya fue resucitada para aparecer en este mundo, y luego subir al cielo. Jesús, después que resucitó, apareció en este mundo, y vimos que en San Juan 3:13, la Biblia dice que, solo Jesucristo ha subido al cielo. Los demás hijos de Dios, después que resuciten, aparecerán a la altura de las nubes en este mundo, como nos dice 1 Tesalonicenses 4:17. Vemos arriba que 1 Tesalonicenses 4:17 dice: así estaremos siempre con el Señor. Estar para siempre con el Señor Jesús, eso significa que, a la altura de las nubes, estaremos en camino hacia el cielo, y es lógico pensar y creer que, bíblicamente hablando, cuando se cumpla lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16-17, desde el paraíso, a la Virgen María le llegará la ocasión de ser resucitada, a la manera como su Hijo Jesús fue resucitado, 3 días después de la muerte de Jesús, y la Virgen María será resucitada, a la misma vez que todos los hijos de Dios resuciten. La Virgen María presenció personalmente el ascenso de Jesús a los cielos, y después que él subió a los cielos, la Virgen María se mantuvo en unanimidad con los 11 apóstoles. Judas Iscariote se había suicidado. Ella se consideraba a sí misma, como una de los seguidores de Jesús su Hijo. Por eso, en Hechos 1:12-14 en la Biblia, leemos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. En este pasaje de la Biblia, están mencionados los 11 apóstoles, y la Virgen María era parte del grupo de seguidores de Jesús ya resucitado, y glorificado. La Biblia solo menciona una sola Virgen, la cual es María. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más destacada, más sublime, más honorable, y más sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, pues dice: bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir, que las bendiciones de María serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella oficialmente se manifestará después que Dios la resucite. La grandeza de María, oficialmente desde el cielo, no ha sido revelada, o manifestada, será después que ella resucite, que su grandeza será manifiesta. En el ambiente espiritual, solo Dios tiene autoridad para engrandecer. ¿Dónde dice la Biblia que ya Dios engrandeció a la Virgen María? En ningún lugar. En cambio, Filipenses 2:5-11 en la Biblia dice que ya Dios engrandeció a Jesucristo. Mientras tanto,
un ser humano tiene que dar toda grandeza solo al Padre Dios, pues espiritualmente, ningún hombre ha recibido autoridad para engrandecer a alguien a nivel del cielo, esta es una acción que pertenece a Dios solamente. Las almas de los muertos que están con Dios, hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, estarán inactivas, porque allá en el paraíso, ellas están al estilo de bebés que van a nacer, como fetos humanos en mujeres embarazadas. Hay muchas personas que murieron asesinadas, y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de esas personas asesinadas, sus almas están en el paraíso porque mientras vivían en este mundo, ellas cumplieron con Dios a través de Jesucristo. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten de la manera como Cristo lo hizo, no podrán informar quiénes fueron los asesinos que las mataron. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados, no pueden dar informes acerca de sus propias muertes. No solamente las personas asesinadas que murieron en Cristo, y cuyas almas están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus muertes, tampoco las demás almas de los hijos de Dios que están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de ellas mismas, ni pueden responder a oraciones que las gentes les envían, incluyendo a María. Porque las almas en el paraíso, están al estilo de bebés que van a nacer, y las leyes de Dios en el paraíso se aplican a todas las almas. ¿Puede una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso al estilo de una bebé que va a nacer, y no puede comunicarse con un familiar que todavía vive, y contarle lo que pasó. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, en Romanos 2:11, y en Hechos 10:34. O sea, Dios no da privilegios a una persona en base a su rango social, o lapsos sanguíneos de este mundo. Por eso, nuestro Salvador Jesús, nació como si él estaba plagado de una pobreza extrema. Jesús no nació en la comodidad en que nace un príncipe de Inglaterra. Jesús nació en un establo de animales, y los animales que estaban ahí, fueron los primeros en dar la bienvenida al bebé Jesús. De modo que Dios todavía tampoco ha dado los privilegios que la Virgen María se merece, porque la Virgen María está en la etapa cuando Jesús estaba en una tumba. La Virgen María todavía no ha resucitado. ¿Dónde dice la Biblia que ya ella resucitó? En ningún lugar. Dios dará privilegios, en el futuro, de acuerdo a la obediencia a Dios de una persona de este mundo, porque, desde los tiempos de Adán y Eva, Satanás trastornó la obediencia a Dios de los seres humanos. Estos privilegios que Dios dará, serán manifiestos cuando Cristo regrese. Debemos aceptar, que Dios no ha dado privilegios fuera de tiempo a la Virgen María. Todos los privilegios de Jesús fueron manifiestos después que Él resucitó, y lo mismo le va a suceder a la Virgen María. Al Cristo regresar, María será resucitada, y después que suceda esto, ella será exaltada según la voluntad de Dios. Por ahora, nosotros estamos llamados a dar todo honor, toda grandeza, y todo crédito espiritual solo a Dios, como nos dice Santiago 1:17 en la Biblia. En lo espiritual, nosotros debemos acercarnos solo a Dios, en fe a Él, y en obediencia a Él, y a través de Jesucristo, que es quien nos une con Dios. Los demonios de Satanás son los que maliciosa, y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados, se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán para llevarlas al paraíso, por haber puesto sus confianzas en demonios, y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios como Él nos ordena, ni se arrepintieron de haber dependido de demonios y por otros pecados. Toda persona que muere y ángeles llevan su alma al paraíso, esa alma hasta que no resucite estará en espera del regreso de Cristo. Como dijimos, Mateo 28:1-6 en la Biblia dice que Jesucristo fue resucitado por Dios, después de estar 3 días muerto en una tumba. Cristo no está en espera en el paraíso, porque Él ya fue resucitado por Dios. Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores,
esto lo dice Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Pero si rogamos, pedimos, o hablamos con María la Madre de Jesús, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella resucite espiritualmente, y ponernos en comunicación con María de esta manera, es algo que desagrada a Dios. María es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de ella, porque esto es algo que complace a Dios, ver Mateo 3:17, en la Biblia. Ella será resucitada por Dios justamente cuando Cristo regrese otra vez a la tierra, porque será cuando Dios resucitará a todos sus hijos que están en el paraíso. Usted no hallará ningún verso en la Biblia que diga que María ya fue resucitada por Dios. Por eso hay que dejar tranquilita a María, y solo debemos obedecer a Dios al estilo de ella. Así como María obedeció a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios. Muchas gracias por leer, ver, y escuchar en este vídeo, y aunque yo fui quien lo redactó, y lo preparó, el mismo es propiedad del Espíritu Santo, porque fue inspirado por él. Por tanto, usted tiene permiso de compartirlo, o bajarlo, y luego subirlo a su canal de YouTube. Debemos ser soldados de Cristo, y por medio del Espíritu Santo, unirnos en un solo cuerpo en la guerra espiritual en contra de Satanás y sus demonios, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque no podemos enfrentarnos a los enemigos espirituales sin la ayuda del Espíritu Santo. La Iglesia espiritual de Cristo es, y será un solo cuerpo, como nos dicen Efesios 2:16, y Colosenses 3:15 en la Biblia. Por eso en este mundo, también la Iglesia tiene que ser un solo cuerpo, porque si los soldados de Cristo, que somos nosotros, continuamos en antagonismo unos contra otros, como muchas veces sucede en el presente, nunca estaremos como un solo cuerpo, y estaremos en pérdidas y fracasos en la guerra espiritual. En la guerra espiritual, Satanás y sus demonios son implacables. Debemos tener en cuenta que, los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia, ha enseñado cómo ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los presenta en su Biblia. Amén. Que Dios bendiga a usted ricamente.